Bien, chicos, seguimos hablando de las disciplinas espirituales, seguimos hablando de la piedad, y cuando hablamos de piedad hemos dicho que se refiere a ser más como Cristo y a vivir en santidad. Cuando vemos a una persona piadosa, y ese es un término que paramos usándolo, ¿no? Hombres, mujeres piadosas del Señor, hermanos piadosos, es hermanos que se parecen, que buscan ser más como Cristo y buscan vivir más en santidad. Ese es el ministerio de la piedad. Ser más como Cristo y vivir en santidad. A medida que vivimos a buscar ser más como Cristo, a medida que buscamos vivir en santidad, estamos siendo cada día más piadosos. ¿Ok? Y cuando hablamos de ser disciplinados, nos referimos a poner de nuestra parte en cumplir, ¿no? Una disciplina espiritual bíblica. ¿Ok? Cuando hablamos de ser disciplinados hablamos de eso, poner de nuestra parte. ¿Pero por qué? ¿Por obligación? No, sino por amor y convicción. Cuando buscamos ser disciplinados por amor y convicción en alguna disciplina espiritual, a ser más piadosos, no es porque querramos ser súper más espirituales o querramos ser los super hermanos, los super cristianos. No, sino lo hacemos por amor y convicción, amor al Señor y convicción en lo que nos dice su palabra, ¿ok? ¿Ok? Ya, genial. Me gusta que respondan siempre. Ahora, hay una disciplina espiritual que muchos de nosotros, digo muchos de nosotros porque me incluyo, le tenemos un poquito de tirria y no queremos hacer. Nos cuesta hacerlo. Es más, cuando tratamos de decir vamos a practicar esta disciplina, muchos estamos no, ese día no puedo, mira, fíjate. ¿Ok? Esta disciplina espiritual, y no solamente la que más tirria ha causado, sino la que más se ha malinterpretado, es, sí, lo que han dicho por ahí, el ayuno. Y el ayuno, ¿no? Es rechazado porque nadie quiere morirse de hambre o dejar de comer. Imaginemos, decidí ayunar, ¿no? Yo me levanto y digo, voy a ayunar hoy día. Ni siquiera lo he planificado, decidí hacerlo. Y ese día mi esposa cocina un rico desayuno. Las ganas que tenía de ayunar se van en menos de un segundo. Y es más, ya estaría en el plato ahí prendido comiendo ese desayuno o probando. Porque nuestra mentalidad de ayuno es simplemente eso, dejar de comer, morirse un poco de hambre. Y el ayuno también es una de las disciplinas más malinterpretadas porque creemos que es un medio para manipular a Dios. Un medio para manipular a Dios y conseguir nuestros caprichitos. Y se han venido escuchando, no, hermano, ¿deseas que pase esto en tu vida? Haz 3 días de ayuno y vas a ver cómo el Señor te lo cumple al 4.º día. O si no, palabras como que ayuna hasta que el Señor te cumpla la petición. Y pensamos que el ayuno, ¿no?, es un medio para nosotros manipular a Dios como si fuéramos los hijos ingreídos de un papá consentidor. Y los que somos papás, pues a veces hemos tenido que lidiar con eso en nuestros hijos. Se ponen ingreídos, están, pero papi, yo quiero esto. Y muchas veces de consentidores, luego todo el berrinche que hacen, ¿qué hacemos? Ya, toma, hijito. Ya, hijito, ten el permiso para que salgas. Ya, hijito, ten la platita para la salida que quieres tener. Ya, hijito, ten tus zapatillitas. Y eso es lo que pensamos, que el ayuno es para manipular a Dios. Y ese es el peor concepto que podemos tener del ayuno. No es para que el Señor cumpla nuestros caprichitos. ¿Ok? El ayuno es una disciplina espiritual, es bíblica, piadosa y es necesaria para toda la congregación. ¿Para quiénes? Para todos, ¿ok? No solamente para el pastor, no solamente para los líderes, no, que ellos ayunen, ellos necesitan, el pastor sobre todo está subido, que él ayune, ¿no? No, el ayuno es para toda la congregación, ¿no? Altos, chatos, gordos, flacos, ¿no? Es para todos, es necesario, es piadoso el ayuno,
¿no? Y nosotros vamos a ver y vamos a empezar, ¿no? Y vamos a conocer cómo es la práctica del ayuno y cómo nos debemos disciplinar para tener un ayuno para la piedad. Sí, y vamos a orar para que el Señor sea guiándonos en nuestro mensaje. Bendito Dios Todopoderoso, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra. Padre, guíanos en este mensaje, guíanos en esta prédica y que sea tu Espíritu Santo llevándonos a toda verdad. Si tienes que corregirnos, hazlo, Señor. Si tienes que redarguirnos, hazlo, Dios. Y ayúdanos a aprender más de tu palabra y más de ti. Gracias te damos. Amén y amén. Bien, vamos a ver ciertos detalles falsos del ayuno. Y si por ahí te identificas, pues puedes gritar, puedes decir, sí, yo era así, ¿no? Un detalle falso del ayuno es que creemos que el ayuno hace que le agrademos más al Señor. Pensamos que cuando ayunamos, ya estoy siendo sobón con Dios. Y bueno, le voy a agradar al Señor más. Ayuna, hermano, para que el Señor tenga, que le vas a agradar al Señor, vas a estar ahí pegadito a Él. Y estamos pensando en Dios como un jefe que al que más le sobamos, más consideración nos tiene. Y no. Otro detalle falso del ayuno es que nos hace más santos. El hermano que más ayuna, wow, un poco más le salen alas al hermano. Y estamos pensando ello. Incluso hay hermanitos, ¿no?, con buenas intenciones, espero, que idolatran a varones que se jactaban de ayunar 40 días. Dicen, wow, quisiera ser como este hermano que ayuna 40 días. Cuando ayunó 41 se enfermó. Y no, el ayuno no nos hace más santos. Ya hemos visto, el ayuno tampoco es para que Dios cumpla mi petición, o como algunos dirían, ayuna para que muevas la mano de Dios. ¿Que Dios no tiene voluntad que se mueve por tu ayuno? Otro detalle falso del ayuno, y acá digo amén yo, no, el ayuno es para que bajes de peso. También es un detalle falso del ayuno. Tampoco el ayuno, ojo, tampoco el ayuno es para que pagues tus pecados. Algunos dicen, voy a ayunar para pagar los pecados que he cometido. Estamos pensando que en una ¿cómo es la palabra? Ayúdeme. Autoflagelación, no. Bueno, esa palabra. No, hay una palabra que lo utilizan en la iglesia romana. Penitencia. Pensamos que el ayuno es una penitencia para pagar mis pecados. No nos tiramos a látigos, no nos ponemos esa cosa que te aprieta la pierna, ayunamos. Esa es nuestra penitencia para pagar nuestros pecados. Es un detalle falso del ayuno. Y otro detalle falso es, mientras más ayunamos, más días ayunamos, más seguido y más a secas ayunamos, somos más espirituales. Y ninguno de esos la tilda, ninguno de esos es el ayuno correcto. ¿Cuáles son las verdades sobre el ayuno? Primera verdad, la primera verdad sobre el ayuno es que el Señor sí espera que nosotros ayunemos. En textos no lo vamos a leer, pero en textos como Mateo capítulo 6 o capítulo 9 o Hechos capítulo 9, capítulo 13, capítulo 14, no los vamos a leer. Pero vemos en esos textos que Cristo decía, cuando ustedes ayunen, y cuando ayunen, no estaba diciendo, ayunen pues. No, Él estaba dando por sentado que en su momento íbamos a ayunar. Entonces es una práctica que sí, como cristianos, una disciplina que debemos cumplir. ¿Qué otra verdad tenemos sobre el ayuno? Es que es abstenerse de comida con propósitos espirituales. Me voy a abstener de comida, pero no va a ser simplemente porque me voy a abstener, sino con un propósito espiritual. Muchas veces algunos me han preguntado, ¿y puedo ayunar desde mi trabajo? ¿O puedo ayunar mientras que estoy haciendo otras cosas? Estaría distrayendo, porque no podría ser algo espiritual como dedicarme a la oración o a la meditación de la palabra desde mi trabajo, porque uno de los dos no estaría haciéndolo correctamente, y si algo de los dos no estaría haciendo correctamente, no estaría ni siquiera edificando mi ayuno.
Ahora, el ayuno está descrito en toda la Biblia. Y en la Biblia encontramos que hay ayunos privados, ayunos públicos, ayunos congregacionales, nacionales, ayunos sobrenaturales, como por ejemplo el de Cristo. ¿Ok? Que eran 40 días, que eso es algo sobrenatural, la verdad. Lo que sí debemos entender, que la más grande verdad es que el ayuno debe hacerse con un propósito, y en los momentos donde donde el hambre nos aflija, recordarlo. Cuando el hambre nos aflige nuestro ayuno, decir, sí, estoy ayunando por este propósito. Tiene que ir siempre en una dirección. Hay un autor que en su libro escribe: yo ayuné en varias oportunidades y no pasó nada, solo pasé hambre. Hace varios años escuché un par de pastores hablando sobre el ayuno. Por recomendación de ellos intenté mi primer ayuno. Dijeron que era un mandamiento que estaba en la Biblia y que debía ser practicado por todos los cristianos. Como yo era cristiano, decidí intentarlo. Después de posponerlo durante varios días, me armé de valor suficiente como para empezar. No pude sentarme con mi familia a la hora del desayuno porque no creía tener una voluntad suficiente fuerte como para abstenerme de comer, así que me fui a trabajar. El descanso para el café fue casi insoportable y dije una mentirita para explicar por qué no salía con los demás. Lo único en lo que podía pensar era en cuánta hambre tenía. Me dije a mí mismo, si logro sobrevivir a este día, nunca intentaré esto de nuevo. La tarde fue todavía peor. Trataba de concentrarme en mi trabajo, pero lo único que podía escuchar era el rugido de mi estómago. Mi esposa cocinó para ella y para nuestro hijo y apenas podía soportar el aroma de la comida. Supuse que si llegaba hasta la medianoche habría ayunado todo el día. Lo hice, pero inmediatamente después de que dieran las 12, ataqué la comida. No creo que ese día de ayuno me haya ayudado ni un poco. Cuando no hay un propósito en nuestro ayuno, pasa ello. Simplemente es matarse de hambre. Y lo primero que queremos es que acabe. Estamos contando, y me ha pasado veces que he tenido que ayudar a la fuerza y estar viendo el reloj. Sí, 5, 4, 3, 2, 1, chao. Me iba y a buscar un restaurante a comer algo. Porque es lo primero que piensas cuando no hay un propósito. Pero vamos a ver, y ahora sí quiero que empiecen a abrir sus Biblias o a aprenderlas. Vamos a ver los propósitos por los cuales debemos ayunar. Y si bien es cierto, de repente no vamos en un solo ayuno que tengamos, no vamos a ver todos los propósitos, o vamos a ir con todos los propósitos. Estos son los propósitos que la Biblia nos habla por el cual debemos ayunar. El primer propósito es fortalecer nuestra oración. Es fortalecer nuestra oración, es decir, Señor, esto en verdad me urge. Es mostrarle a Dios, esto, Señor, en verdad, esta oración o esta petición que tengo, esta súplica que tengo, me urge. Me urge tanto que ni siquiera quiero comer para seguir orando y clamando por esto. Ahora, una petición no necesariamente debe ser, Señor, un carro, voy a ayunar por un carro. Señor, una casa. Señor, quiero llegar a ser superpastor. No, una petición puede ser, Señor, quiero que fortalezcas mi vida espiritual, porque me he dado cuenta que no estoy correcto. Y voy a dedicarme a la oración, que ni siquiera voy a comer para poder dedicarme a la oración. Y vamos a leer Daniel 9:3. Daniel 9:3, y nos dice la palabra de Dios: entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ¿qué dice? Ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. ¿Qué hizo Daniel? Se puso a orar, se puso a dirigir sus súplicas al Señor. Pero no solamente estaba ayunando, sino también, ¿qué hizo? Estaba orando, estaba vestido de luto sobre cenizas. Aquí el pueblo de Israel estaba siendo afligido.
Y cuando Daniel, antes que escriba esto, Daniel se puso a ver cuánto tiempo de cautiverio quedaba según la profecía de Jeremías. Y como aún faltaba tiempo, Daniel se puso a ayudar y a orar, fortaleciendo su oración y su súplica. Hay momentos en que nuestra oración debe ser fortalecida por medio de un ayuno. ¿Por qué más? ¿Cuál es otro propósito del ayuno? Buscar guía de Dios. Si estamos en medio de una decisión que tal vez no sabemos, pues dediquémonos a la oración. Decidamos ayunar. En no perder el tiempo ni siquiera comiendo, para dedicarnos a la oración, que el Señor nos guíe a través de su palabra, que nos guíe a través de la meditación, que nos dé la paz que necesitemos. En Hechos 14:23 nos pone un ejemplo. Hechos 14:23, y dice la palabra de Dios: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Cuando los ancianos de la iglesia, los apóstoles, los que estaban plantando iglesias, los hermanos de la congregación establecían nuevas autoridades dentro de la iglesia, lo hacían por hacer, lo hacían a dedocracia. Oye, David Trinidad, ¿sabes que tú me caes bien? Te voy a nombrar ahora ministro del Señor, arcángel, ángel del cielo, caído pero ángel del cielo a final de cuentas. ¿Hacían mención eso simplemente a dedocracia? O cielo, ¿sabes qué? Tú como cantas bonito, pues junto con María, pues van a ser las ministras del Señor, a dedocracia nada más, ¿no? Van a dirigir y te van a encargar de todo. Nadie va a cantar más que ustedes. ¿Hacían eso? No, cuando iban a elegir autoridades, ¿qué es lo que pasaba? Oraban, ayunaban para que sea el Señor guiándolos. Y ese es un propósito que debemos tener. Necesitamos guía en algo, una decisión. Debemos ayunar. E incluso si hay algún aspecto de nuestras vidas que tal vez no nos hemos dado cuenta, y por fuentes el Señor permite que se nos venga a estar diciendo, para algún cambio, para alguna decisión, pero nosotros no nos damos cuenta, ¿qué hacemos? Ayudemos para que el Señor sea ayudándonos en esa decisión que vamos a tomar. Otro motivo de ayuno es para buscar protección y liberación. Para buscar protección y liberación. Leemos 2 de Crónicas 20, del versículo 3 al versículo 4. 2 de Crónicas 20, versículo 3 al versículo 4, dice la palabra: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Interesante, el pueblo de Israel, ¿qué estaba haciendo? Estaba siendo sitiado. Y se puede decir, no, ya estaban en pierde. Era obvio que si los atacaban iban a perder la batalla. ¿Qué hicieron? Clamaron a Dios por protección. Y hay circunstancias en las que estamos nosotros que tal vez podamos estar corriendo algún peligro. Tal vez nosotros, alguna propiedad nuestra, inclusive nuestro propio empleo, nuestra propia salud. Y pues ayunemos a Dios. ¿Esto va a hacer que el Señor pues cumpla nuestro deseo hasta el último deseo? No. Pero es necesario que por medio de nuestro ayuno clamemos a Dios, pidiendo la protección. Acuérdense, el ayuno no es para mover la mano de Dios, pero sí es algo que yo tengo que hacer. Y así como de las primeras cosas que hago es orar,
pues en las circunstancias complicadas, de lo primero que hacer, debo fortalecer mi oración con un ayuno. Y si necesito protección, pues practicar el ayuno. Señor, protégeme. Voy a hacer un viaje que de repente es un poco peligroso. Pues, ¿por qué no hacer un ayuno? Voy a emprender algo que de repente es un poco riesgoso. Pues clamar al Señor. Empezar a clamar al Señor desde lo más profundo de nosotros. ¿Cuál es otro propósito del ayuno? ¿Qué otro propósito hay en ayunar? Es para manifestar arrepentimiento y regreso a Dios. Hay circunstancias, ojo, el que tú ayunes no hace que el Señor te perdone. El Señor te perdona porque es bueno y por su gracia pura te perdona. Sin embargo, el ayuno es parte de nuestro clamor diciendo: Señor, he fallado contra ti. He fallado contra ti, perdóname. Muchas veces nos hemos acostumbrado, ¿no? Como seres humanos, ¿a qué nos hemos acostumbrado? A fallar. De repente se pelean los esposos. Uy, se enfrentaron los esposos. La esposa hizo algo que el esposo no le pareció bien, o al revés, y se agarraron, empezó la bronca, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a la frialdad de simplemente decir: oye, perdona, pues sí, ya pasó, ya ahí quedó, ya chévere, ¿no, amigos? Ya, pum, pum, bacán, ya, amorcitos, y ya está, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a esa frialdad que no meditamos, que muchas veces el arrepentimiento no solamente basta con expresar unas simples palabras. Y a veces no somos conscientes de cómo hemos fallado nuestro nivel de falla. Ofendemos a alguien y pensamos que simplemente fue una pequeña ofensa. E incluso cuando ofendemos a alguien y se ofendió, decimos: se ofendió por inmaduro. Y simplemente queremos solucionar: ya fue, ¿no? Ya fue el problema. Y ojo, cuando nos arrepintamos, cuando volvemos al Señor, ¿no? Cuando hemos pecado, o a veces estamos en constante fallas por una misma causa, pues busquemos a Dios con ayuno. En 1 Samuel 7:6 dice: cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Y fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Estos israelitas habían pecado contra Dios, habían estado fallando ante Dios. Y el ayuno no hizo que el Señor los perdonara, pero el ayuno los hizo ser conscientes de gritar: hemos pecado contra Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿no? Renovados, regenerados por el Espíritu Santo, no basta con simplemente decir: pequé otra vez, qué lindo, igual el Señor ya me perdona, todo bonito. No basta con eso. Sabemos que sí, Dios nos perdona, pero tenemos que seguir perseverando en evitar pecar. La palabra nos dice que nosotros, ¿qué? No somos cerdos que vuelven al lodo. Solamente los cerdos vuelven al lodo, los perros vuelven a su vómito. Como hijos de Dios tenemos el perdón en el Señor, pero vivimos día a día, ¿qué? Siendo piadosos. ¿Y cómo somos piadosos? Siendo más como Cristo y viviendo en santidad. Disciplinémonos en ayuno, disciplinémonos en oración.
Y si es necesario, frente a un pecado continuo que estamos teniendo, ayunémonos para decir: Señor, hemos pecado contra ti, ayúdanos. Y esto me da pase para un nuevo propósito, que es humillarnos ante Dios. Cuando nosotros nos quitamos algo de lo que estamos continuamente acostumbrados, de lo que estamos continuamente jactanciosos, porque quien come pues ya se puede considerar una persona muy afortunada. Quien tiene 3 comidas al día en la mesa, pues se puede sentir una persona muy afortunada, así no tenga carro, no tenga casa. Pero cuando nosotros nos quitamos ese lujo, pues estamos humillándonos ante Dios, diciendo: Señor, no voy a comer, no voy a satisfacer mi carne, porque quiero dedicarme a la oración. Salmos 35:13 dice: pero yo, cuando ellos estaban enfermos, vestía de cilicio, humillé mi alma con ayuno, y mi oración se repetía en mi pecho. Este es David hablando. Humillé mi alma con ayuno. Oye, Naín, entonces cuando yo ayuno, ¿me veo más humilde? No. El ayuno es una actitud de humildad, pero en sí mismo no es muestra de humildad. Recordemos este fariseo en Lucas 18:12, que decía: Señor, oraba bien parado, yo ayuno 2 veces a la semana. Se jactaba de haber ayunado. Y hoy día podemos ver muchas personas: no, estamos ayunando, este ayuno fue poderoso, dicen, ¿no? Y no se ve ni una muestra de humildad. No, el ayuno es una muestra en la que nosotros decimos: Señor, voy a ayunar, me voy a quitar, despojar de todo, mis comodidades, me voy a despojar incluso de comer rico, pero voy a dedicarme en oración a ti. Ahora, este propósito me gusta bastante. No es mi propósito favorito, pero me gusta bastante. Cuando les diga cuál va a ser mi propósito favorito, me van a entender. Pero es uno de los más importantes que como congregación debemos tener. Que el ayuno es una muestra de la preocupación, debe mostrar nuestra preocupación por la obra de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, como miembros de una iglesia, debemos mostrar preocupación por la obra del Señor. No simplemente es venir a congregar y decir: qué chévere, ya canté, y sin mirar ni siquiera al costado o atrás si mi hermano ha venido. Cada silla vacía o cada cara que no reconocemos y que estamos viendo, pues, y no la vemos semana a semana, pues debe ser motivo en que nosotros nos preocupemos: ¿qué es lo que está pasando con mi hermano? Debemos preocuparnos por la obra del Señor. Si vemos incluso que somos simplemente los mismos y no hay un crecimiento, ¿qué está pasando con la obra del Señor? Y no solamente en eso, sino en varios aspectos técnicos. Debemos preocuparnos por la obra del Señor. Nehemías 1 del 3 al 5. Explico el contexto. Los muros de Jerusalén habían sido derribados. La ciudad había sido tomada y conquistada. Y habían pasado muchos años. Y Nehemías 1 del versículo 3 al 5 dice: ellos me respondieron: los que se libraron del desierto y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Aquí Nehemías no se quedó simplemente: ay, mira, ya los muros están caídos, las puertas se quemaron, ya ni cenizas hay. Aquí Nehemías dice: no puedo creerlo. Mi ciudad, el templo donde adoraba a mi Dios,
mis hermanos esparcidos. Nehemías se puso a clamar a Dios, se puso a ayunar, se preocupó por la obra del Señor. Y esa preocupación debe afectarnos también a nosotros mismos. Es importante que cuando ayunemos, uno de los propósitos sea que la obra del Señor siga creciendo en general, y también que la obra del Señor siga creciendo a través de nuestra iglesia local. Otro propósito del ayuno es para atender las necesidades de otros. Isaías 58 es el capítulo clave del verdadero ayuno, porque hasta aquí ya los del mismo pueblo de Israel estaban ayunando por sus vanaglorias, ayunando para decir: mira cómo ayuno yo, mira cómo sigo ayunando. Habían inventado ayunos por cualquier otra cosa, pero se estaban olvidando de los más necesitados. Isaías 58 del versículo 6 al versículo 7 dice: el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Hay algo que me gustó mientras que estaba meditando en ello. Es que cuando de propósito el ayuno es velar por los necesitados, es tanto sus necesidades físicas, vitales, pero también sus necesidades espirituales. Y hay muchas veces en que como hijos de Dios, y tal vez hermanos un poco más maduros en la fe, al presentar ayuda a quien necesite un consejo, vamos a ir en ayuno. No vamos a tener tiempo para probar alimento. Y dicho sea de paso, si vamos a presentar para una necesidad espiritual, no podemos ir sin orar. Si hay alguien que necesita, si vamos a hacer, por ejemplo, no lo hemos hecho hasta ahorita, no estoy jactándome de ello, si vamos a hacer un enviados, ¿por qué no ir también ayunando en clamor al Señor? Porque vamos a atender la vida de unas personas que necesitan, pero también para que el Señor sea haciendo su obra y atendiendo unas necesidades integrales en ello. ¿Y por qué no? Estoy a punto de comer mi rico desayuno y veo una persona que de verdad necesita, y quitarme ese pan para poder dárselo, atendiendo su necesidad. Y hay dos propósitos más. Uno es el más importante y el otro es el que más me gusta. Un propósito importante es para vencer la tentación y consagrarse a Dios. Yo quiero que levanten la mano quienes tienen tentaciones. Yo pensaba que no iban a levantar la mano. Yo iba a decir que ya estoy en el cielo, me morí. Creo que todos tenemos tentaciones de diferentes formas, ¿no? Ahí por allá atrás están que levantan las dos manos todavía. Si pudieran levantar los pies, lo levantan. Creo que todos tenemos tentaciones, algunos más intensas que otras, algunos, por así decirlo, ¿no?, de diferentes consecuencias. Y un cristiano maduro es consciente de las tentaciones que pasa, es consciente de lo que pasa a diario, porque hay tentaciones que pueden ser una vez a las 500, pero hay tentaciones que pueden ser a diario, tentaciones que podemos estar, vamos a decirlo, ¿no? Algunos tienen tentaciones, esto de repente un poco gracioso, tentaciones de tomarse una Coca-Cola a diario. Y sabemos que una gaseosa es dañina, ¿no? Pero que tomarse a diario, es más, se levantan con el anhelo y viven ahí con su gaseosa bajo la cama, con sus 3 litros por ahí, sabiendo que se hace daño. Pero esa gaseosa, eso no necesariamente puede ser una gaseosa, no necesariamente puede ser algo, una comida, puede ser un pecado.
Y para vencer esa tentación es necesario que el Señor nos fortalezca a través de un ayuno. Cuando Cristo iba a empezar su ministerio, iba a ser tentado, y para eso vamos a abrir la Biblia en Mateo 4, del versículo 1 al versículo 2. Cristo estuvo a punto de empezar su ministerio, iba a ser tentado por Satanás. ¿Qué dice la palabra? Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús estuvo ayunando en el desierto y cuando tuvo hambre, o sea, en su momento más débil, tuvo un ayuno sobrenatural. Porque la Biblia no dice que a los 2 días tuvo hambre. Yo creo que ni siquiera llegaría la noche y ya te estuviera con hambre. Sino que Jesús estuvo 40 días sin comer y cuando tuvo hambre, vino Satanás y lo empezó a tentar, ¿no? Pero ¿qué sabemos de esto? Cristo venció la tentación. Porque aunque su cuerpo estaba débil, sus emociones incluso estarían débiles por la falta de alimento mismo, su espíritu estaba fortalecido porque estaba en comunión y en ayuno con Dios. Y para esto llegamos al el último propósito y el que más me gusta, la verdad. No sé por qué cuando leí esto me hizo anhelar esto, me hicieron dar ganas hasta de hacer ayuno. Y los que me conocen saben, y los que me ven también saben que no soy una persona de mucho ayuno. Y es para expresar amor y adoración a Dios. Vamos a leer Lucas 2, del 36 al 37. Y quiero que presten atención a cada detalle de estos 2 versículos. Lucas 2, del 36 al 37. Y dice la palabra de Dios: había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada joven. Había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Quiero que presten atención a estos 2 detalles. Primero, habla de una mujer ya anciana, pero dice casada joven. La edad aproximada del matrimonio de una mujer hebrea, una mujer judía, no era como ahora, ¿no? Que creo que incluso la sociedad postmoderna, entre comillas, dice la edad más ideal para casarte es los 40 y nunca. Una mujer judía se casaba entre los 12, 13 y ya se le pasaba el tren a partir de los 15 años. Y si dice que era una mujer joven, quiere decir que estaba entre los 12, 13 años, ya casadita. Y si dice que solamente vivió con su esposo 7 años porque enviudó, esta mujer era viuda desde sus 20 años. Y habían pasado 64 años donde esta mujer estaba en el templo, ¿qué haciendo? Adorando con oración y ayuno a Dios. 64 años. ¿Saben lo que es eso? Te lo paso. 64 años. Ahora, lo que hubiera hecho una persona ahora mismo, no, tal vez una mujer que ahora mismo de repente, como dice el dicho popular, se le pasó el tren, es ayunar para que, Señor, dame un esposo. Guapo, fuerte y con dinero. Estuviera ayunando de esa manera, pero esta mujer, ¿qué hacía en su ayuno? Decía: Señor, que alguien me redima porque era viuda. No, esta mujer se entregó en oración y ayuno al Señor, en adoración todos los días de su vida. Esta mujer podría haberle reclamado: Señor, me quitaste todo. Una mujer viuda era una mujer de las más pobres. Porque para la sociedad judía del momento,
casarse con una viuda no era correcto. Es más, ni siquiera los que debían hacerlo, que eran los hermanos menores o los hermanos del esposo, querían hacerlo. Y esta mujer podría haber entrado en ayuno para decir: Señor, cúmpleme esto, no me quiero quedar sola. No me quiero quedar sola, por favor, cúmpleme, quiero casarme. Sin embargo, esta mujer, ¿qué hizo? Entregó su vida en oración y ayuno para adorar a Dios, para entrar en completa adoración a Dios. Es por eso que cuando leí esto y me di cuenta de que estos pequeñitos detalles, dije: wow, quiero que este sea uno de los motivos principales cuando empiece a ayunar. Quiero que sea uno de los motivos principales. Que tal vez no entregarme a las peticiones, no entregarme a ello, pero quiero empezar por esto. Es un anhelo personal, ¿eh? Y ojo, cuando digo que es el que más me gusta, es mi anhelo personal. Pero es entregar adoración a Dios. Esta mujer se entregó en oración, en ayuno a Dios. Pudo pedir muchas cosas a cambio. Sin embargo, desde el momento que enviudó, todos los días de su vida, no salía del templo por estar en comunión con el Señor. Entonces ya hemos conocido, ya hemos visto el propósito del ayuno. ¿Qué cosa no es ayunar de verdad? Y hemos visto cuáles pueden ser los propósitos en los que podemos ayunar. Pero hay algo bien importante. Primero es que nosotros no estamos ayunando o no vamos a ayunar, y ustedes personalmente no deberían ayunar para buscar ser, vamos a decirlo, ¿no?, más perdonados, para buscar ser más santos. No debería ser el propósito de nuestro ayuno decir: voy a ser más espiritual que el otro. El propósito de nuestro ayuno debe ser siempre buscando la piedad, ser más como Cristo, vivir más en santidad y recordar algo: que el ayuno no hace que el Señor me perdone más mis pecados. El ayuno no activa el perdón de Dios. El ayuno no activa la mano poderosa del Señor. El ayuno es una práctica y una disciplina espiritual que como cristiano debo cumplir. Dios espera que ayune. Pero los propósitos son los que hemos visto. Dios espera que ayunemos. El Señor espera que podamos hacerlo. Pero los propósitos es que nos fortalezcamos en oración, que nos guíe el Señor, que el Señor nos proteja, que ayunemos cuando mostremos un arrepentimiento genuino, cuando nos humillemos ante Dios, que ayunemos cuando hay una preocupación por la obra del Señor, que ayunemos para poder atender las necesidades de otras personas, para poder vencer nuestras tentaciones y para rendir nuestra vida en adoración al Señor. Si tenemos otros propósitos, no está mal clamarle a Dios una petición por medio de un ayuno, un anhelo por medio de un ayuno. Pero créanme que eso no mueve la mano de Dios. Podemos en nuestro ayuno decir: Señor, tengo este anhelo. Pero no pensar que porque estoy ayunando Dios está obligado a cumplirme ese anhelo.
que sea con esa convicción de que día a día estamos siendo más piadosos. Estamos buscando vivir más en santidad, buscando ser más como el Señor. Y recordar que el ayuno no es un sacrificio que yo hago para Dios, no es una penitencia. El sacrificio, y el único sacrificio que fue suficiente para agradar a Dios, es el que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mi ayuno no es un sacrificio para el Señor. No es sacrifícate, ayuna, muestra ese sacrificio. No. Cristo es el único sacrificio. Quien murió por nuestros pecados en la cruz, quien padeció el infierno en la tierra en la cruz, fue Cristo. Quien soportó el peso de la ira de Dios sobre sus hombros fue Cristo. Quien fue martirizado, humillado en todo momento fue Cristo, por pura gracia por nosotros, no nuestro ayuno. Recordemos ello en todo momento. Y que solamente por medio de Cristo tenemos la gracia de Dios. Pero sí es necesario que como iglesia, congregación y también como iglesia invisible, como miembros del cuerpo de Cristo, pues entremos en ayuno, disciplinarnos en ello. Y si se convoca un ayuno como congregación, pues ser los primeros en decir aquí voy a estar. Y también ni siquiera esperar a que la iglesia lo convoque, sino nosotros mismos. ¿Sabes qué? Este día voy a dedicarme a ayunar por estos propósitos. Ustedes ven, quiero que el Señor me guíe, me encierro en mi habitación, voy a ayunar. No voy a tocar las redes, no voy a tocar nada, no voy a tocar alimento, no voy a tocar mi laptop, solamente mi Biblia. Y voy a dedicarme en oración al Señor. Quiero fortalecer mi oración, quiero mostrar a Dios, Señor, esto en verdad me urge, y quiero ser fortalecido y fortalecer mi oración. Esta disciplina espiritual, que es de las que más tirria causa, debe ser de las que como iglesia pues practiquemos, como miembros del cuerpo de Cristo, practiquemos y nos disciplinemos en ayuno para la piedad. Vamos a orar, chicos. Bendito Dios, gracias te damos porque nos haces entender la importancia de poder ayunar. Nos haces entender la importancia, Señor, de presentarnos a ti en ayuno y fortalecer nuestras vidas, vencer las tentaciones, buscar tu guía y entre otros también, Señor, poder adorarte por medio de nuestro vida. Dedicar incluso todo nuestro día entero sin probar alimentos, pero solamente con el fin de adorarte. Y Señor, mientras más nos disciplinemos en esto, pues ayúdanos a ser más humildes. Y no, Señor, levantarnos como este fariseo que exclamaba y decía: mira cómo ayuno en su oración. Sino, Señor, humillarnos. Y que incluso ni siquiera mi apariencia pues demuestre que